Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Recuento Semanal, un espacio de noticias de Acrópolis Multimedios, con la información y el análisis de lo más importante que pasa en nuestro estado, en México y en el mundo. Y como cada 8 días, agradezco que esté con nosotros en esta emisión, en la que revisaremos varios temas de interés y que capturaron la atención de todos nosotros, de la opinión pública, como la recién aprobada ley de revocación de mandato, que regulará la consulta a la que se someterá el presidente López Obrador, para que la gente decida si concluye o no su encargo. Volveremos a abordar los temas del COVID-19 y su incidencia ahora que se regresó a clases en todo el país, y de la negativa del gobierno federal y del de Veracruz a vacunar a menores de edad que han ganado amparos. Hablaremos de la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenaliza el aborto en todo el país. Así también abordaremos la cuestionada visita del líder del ultraderechista partido español Vox al Senado de la República para reunirse con legisladores panistas. Y como cada semana tendremos lo más relevante del deporte y de la cultura. Soy Emilio Cárdenas y lo invito a estar con nosotros la próxima hora en su recuento semanal. Comenzamos. Avanza la ley de revocación de mandato. Casos de COVID-19 en las escuelas tras el regreso a clases presenciales. La negativa del gobierno de Veracruz a vacunar a menores que han ganado amparos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza el aborto a nivel nacional. Ultraderecha en México, encuentro de un grupo de senadores del PAN con Vox, el partido radical que añora la dictadura franquista. En los deportes, halcones en su inicio de temporada y el recuento de los Paralímpicos Tokio 2020. En cultura y espectáculos, 50 años del Festival de Avándaro. Tendremos una entrevista con Sonia García y Ferran Baile, propietarios del Centro Cultural Bibliomusi y Cineteca en Barcelona. La próxima consulta a realizarse en México, ahora que vamos agarrándole el gusto a ir a las urnas, más allá de ir a votar, es sobre si el presidente López Obrador debe continuar o no su mandato. Con la premisa de el pueblo pone y el pueblo quita,
La revocación de mandato ha sido una de las principales promesas de Andrés Manuel López Obrador, quien al asumir la presidencia de la República anunció que a mitad de su sexenio, que termina en el 2024, como todos sabemos, se sometería a esta consulta pública para que los ciudadanos evaluemos a su administración. Debemos recordar que en 2019 el Congreso mexicano aprobó ya una reforma constitucional mediante la cual se creó la figura de la revocación de mandato del presidente de la República. Consulta pública que será convocada por el Instituto Nacional Electoral, cumpliéndose desde luego varios requisitos para ello, previstos justamente en la ley recién aprobada. Pero lo más importante para que el proceso sea válido es que deberá haber participación de por lo menos el 40% de la lista nominal de electores, que corresponde a 37 millones de mexicanos. Hay que recordar que en la consulta popular de agosto pasado sobre los expresidentes participó solo el 7% de los ciudadanos en la lista nominal de electores. Con todo, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados Federal aprobó la Ley General de Revocación de Mandato del Presidente, misma que se realizará la consulta el sábado 5 de marzo del año 2022. Los invito a ver el siguiente trabajo que sobre este tema le presentamos en este recuento semanal. La Ley para la Revocación de Mandato, una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, por fin fue aprobada después del debate que se dio en las últimas semanas en el Senado de la República. Con 102 votos a favor y 2 en contra, y tras casi 16 horas de negociación, la oposición se impuso con el cambio de pregunta. Los desencuentros radicaban en el sentido de la consulta, si era para ratificar la permanencia del mandatario, como quería Morena, o para revocarle el mandato antes de concluir su periodo, como planteaba la oposición. Tras modificar 19 artículos y 6 transitorios y salvar el tema de conflicto que era la pregunta, incorporando al final las dos posibilidades, los acuerdos se lograron entre todas las bancadas. César Cravioto, senador de Morena, resaltó que se logró además que los partidos políticos puedan hacer campaña a favor de la revocación, pero sin usar recursos públicos. Además, el Instituto Nacional Electoral, INE, deberán poner casillas en todo el territorio nacional, realizar los ajustes necesarios para obtener los recursos presupuestales y poder realizar la consulta de revocación de mandato el próximo mes de marzo, encargándose de la organización y desarrollo de la votación. El INE se mantiene a pedirle a la Cámara de Diputados un presupuesto de 24.660 millones de pesos para el siguiente año, de los cuales 5.743.57 millones serán para la revocación de mandato y consulta popular. López Obrador consideró que el Instituto Nacional Electoral, INE, está pidiendo muchísimo dinero, por lo que propuso que los altos y medios funcionarios de este instituto donen el 100 o 50% de sus salarios, respectivamente. Asimismo, sugirió que no haya comidas ni bebidas para los funcionarios de casilla y que el pago que se les asigna durante la jornada electoral sea menor. El pasado lunes, la Cámara de Diputados recibió la minuta de la Ley Federal de Revocación de Mandato y se ha comenzado a darle trámite, a fin de que se publique la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, para 90 días después llevar a cabo el proceso de consulta a la ciudadanía. Cabe señalar que el llevar a cabo esta consulta divide opiniones. Para la mayoría de los juristas no puede aplicarse al presidente en funciones por la no retroactividad de la ley, y de ser impugnada se confirmaría su inconstitucionalidad. Mientras que analistas políticos señalan que la intención real del presidente al impulsar este ejército ciudadano radica más en un acto de egolatría y de afianzamiento de la ventaja de Morena con miras al 2024. Lo malo y censurable es que casi 6.000 millones de pesos costará esta nueva estrategia político-electoral del presidente y su partido. Para ello no habrá austeridad por mucho que se pidan ajustes a los gastos del INE para organizar la consulta. El pasado 30 de agosto se reiniciaron las clases presenciales en México tras año y medio de que se suspendieran como estrategia para prevenir el coronavirus. Hasta el momento han regresado a las aulas 12.639.000 alumnos y 1.200.000 docentes. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó el pasado martes que se han detectado en 88 escuelas casos de COVID-19 a una semana del regreso a las aulas en este ciclo escolar 2021-2022, de las cuales solo 39 escuelas han cerrado de manera temporal. La cifra de casos representa una incidencia del 0.06%,
de acuerdo a datos de la titular de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, y en el tema de los contagios que se han presentado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que, textual, hasta el momento no hay evidencia de que la reapertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia, dijo el subsecretario. Y destacó que la representación de los niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña, dice él, con porcentajes menores al 10%, en los casos de edades menores es del 2% solamente, dijo Hugo López-Gatell. Pero para ver más detalles de lo que ha sido este regreso a clases en medio de la pandemia, los invito a ver el siguiente reportaje que preparamos para usted. A una semana de haber regresado a clases presenciales del ciclo 2021-2022, la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dio a conocer que a nivel nacional se detectaron 88 casos de escuelas con contagios, y de ellas solo 39 planteles cerraron de manera temporal, como una medida de prevención y protección a la comunidad educativa. Puebla, Guanajuato, Morelos y Veracruz son algunos de los estados que se han registrado con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. En nuestra entidad, especialmente en los municipios de Jalapa, Veracruz, Coatepec, Amatlán y Córdoba se detectaron casos. El Bachillerato Instituto Roger del puerto de Veracruz suspendió clases presenciales al detectar el caso sospechoso en el área de administración. Asimismo, en el Colegio La Paz regresaron a clases el pasado lunes después de suspenderlas por el caso confirmado de un integrante de la plantilla docente. En lo que se refiere a la capital del estado, en la secundaria General 3, Antolín Reyes Mendieta, también hubo una persona contagiada y se tomó la decisión de reanudar actividades el 13 de este mes. En Coatepec, un alumno de la secundaria General 1 dio positivo a COVID, aunque la secundaria no ha emitido ningún comunicado. Mientras que en la zona de las altas montañas, en Amatlán de los Reyes, la telesecundaria Gregorio Torres Quintero y en Córdoba, la primaria José María Pino Suárez, también se reportó un contagio en cada una. Senyacen Escobar García, secretario de Educación de Veracruz, informó que aunque se sigan reportando casos de COVID entre el personal educativo, las dependencias mantendrán las instalaciones abiertas para que los profesores cumplan con sus encomiendas. En Veracruz, de los 24,000 planteles existentes, solo regresaron 13,000 a clases presenciales y en modalidad híbrida para el ciclo escolar 2021-2022. La Secretaría de Salud Estatal informó que del 6 al 19 de septiembre, 162 municipios se encontrarán en rojo y 50 en naranja, como parte del semáforo epidemiológico, por lo que se deben extremar todas las precauciones para evitar que haya contagios entre la población educativa. No obstante, se puede decir que de acuerdo a las cifras del regreso a las aulas, no fue tan grave como se preveía. A partir del anuncio del regreso a clases presenciales, se abrió la polémica respecto a la necesidad de que se debe vacunar a los menores de 18 años para protegerlos de contagios ante la pandemia de COVID-19 y para proteger también, lógicamente, a los maestros, a los administrativos de las escuelas y a la propia familia de los alumnos. En el debate se recuerda que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó el 24 de junio el uso de emergencia en México de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para menores entre 12 y 17 años. Todo estaría listo, pues, para que diera inicio ese proceso de vacunación. Pero la respuesta del gobierno federal y de los gobiernos estatales, sobre todo donde gobierna Morena, ha sido un rotundo no. El gobernador del estado de Veracruz, Cuitlao García Jiménez, entidad que concentra el mayor número de amparos para que menores de edad reciban la vacuna, aseveró que no se les aplicará esta vacuna contra el COVID-19 a los menores, a pesar de que tengan amparos concedidos por jueces. El mandatario veracruzano desconoce así convenientemente esa autorización que le refiero, dada por la COFEPRIS,
y, pues lo peor, desacatando mandatos judiciales. El presidente López Obrador ha dicho que estos amparos se han presentado en 19 entidades de la República, pero tienen mayor incidencia en 4, la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Y como no podía faltar, de acuerdo a la visión del presidente, sugirió que podría tratarse de una campaña, una acción concertada, una acción más, un complot más contra su gobierno. En apoyo a esta negativa presidencial para vacunar contra el COVID-19 a las personas menores de 18 años, pese a los 260 amparos que jueces han otorgado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue categórico al afirmar que por cada dosis desviada hacia un niño o hacia una niña, cuyo riesgo es menor, se le quita la oportunidad a una persona a un riesgo mayor. Lo que, declaración que desde luego, como podrá usted adivinar, le generó un alud de críticas y descalificaciones. Y más, con el ya notorio caso de la menor jalapeña Zulma González García, que padece diabetes tipo 1, quien en un video que se hizo viral reclamó al subsecretario López-Gatell no haber recibido su vacuna contra el COVID-19, pese a tener también una resolución judicial. Los padres de Zulma acusan que se politiza el derecho humano a la vacunación contra el virus y que las autoridades estatales, las de Veracruz, han actuado de manera dolosa y, dicen ellos, perversa, al citar a la menor de 12 años ante la presión, lógicamente, al hacerse público y, como le digo, ganar notoriedad nacional su caso. La citan pues a la menor a una valoración médica en el área de urgencias de un hospital COVID, pese a pertenecer a uno de los grupos de alto riesgo. Sin duda, una cuestión censurable por donde se le quiera ver. Pero para conocer más de todo esto que le platico, vamos a ver juntos el siguiente trabajo que en Recuento Semanal preparamos para usted. Cuitlagua García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, sigue empeñado en que no se aplicará la vacuna contra COVID-19 a ningún menor de edad, pese a que hayan ganado algún amparo, argumentando que no hay confirmaciones científicas de que la vacuna funcione y sea apta para menores de edad. Agregó que la determinación de no acatar los amparos es por el bien de los menores y echó la bolita a los jueces al indicar que no cree que ellos se vayan a ser responsables si es que hubiera consecuencias tras la vacunación. Por lo que reiteró que hasta que las farmacéuticas no manden una vacuna específica para esta población, en Veracruz no se vacunará a ninguna persona menor de 18 años. Recordemos que en días pasados, la niña Zulma GG, de 12 años de edad y originaria de Jalapa, Veracruz, reclamó al doctor Hugo López-Gatell en un video que se volvió viral le indicara día, hora y lugar en el que sería vacunada por pertenecer a grupos de riesgo, ya que padece diabetes tipo 1, luego de haber ganado un amparo que obligara a las autoridades estatales a atenderla y que la Secretaría de Salud de Veracruz encontrara el rechazo de los funcionarios. Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que a nivel federal se tienen aproximadamente 250 demandas de amparo en 19 estados de la República, pero se concentran en 4, 43 en la Ciudad de México, 42 en el Estado de México, 27 en Oaxaca y 25 en Veracruz. Ante ello, AMLO consideró que esto se trataría de una cuestión de intereses por parte de las farmacéuticas y pidió que se investigue cómo se están haciendo estas promociones de amparos para que menores de edad reciban la vacuna contra el COVID. La respuesta de los papás de Zulma GG a las conspiraciones que el presidente López Obrador ve en la directa e impecable solicitud de la menor a ser vacunada fue simple: quienes están detrás de ella son sus padres. En este sentido, la diputada federal panista Marijose Gamboa Torales ha hecho pública su disponibilidad para tramitar de forma gratuita amparos para que menores de edad reciban la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Finalmente, hay que señalar que las autoridades estatales estarían cayendo en un desacato a una determinación judicial, lo que podría ocasionar la imposición de una multa, la destitución o incluso la pena de cárcel para los funcionarios en cuestión, sea del nivel que sea. Todo por buscar agradar al presidente y respaldar sus decisiones, por contradictorias o inexplicables que sean. Por violar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el castigo penal por abortar de manera voluntaria. Por unanimidad, hace unos días, los 10 ministros de la Corte invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila,
que impone cárcel de hasta 3 años contra aquellas mujeres que deciden interrumpir de manera voluntaria su embarazo. Adicionalmente, los ministros de la Corte afirmaron que esta legislación viola los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, es discriminatoria y niega el acceso a la salud. La jurisprudencia emitida por los ministros hace posible que en otros estados donde se castigue el aborto, a partir de su decisión, a partir de los días que corren y en adelante, los jueces que tengan ante sí estos casos no procesen a las mujeres que son acusadas por las autoridades de abortar voluntariamente. Al día de hoy, existen 29 códigos penales estatales que tienen tipificado el aborto como delito y que imponen sanciones como la cárcel hasta por 6 años. Pero para conocer más de esta histórica decisión de la Suprema Corte, los invito a ver la siguiente nota que tenemos para usted. El 7 de septiembre fue un día histórico para México, específicamente para las mujeres, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación oficializó la despenalización de la interrupción del embarazo en su primera etapa de gestación, un hecho sin precedentes en su totalidad del territorio nacional. Tras llevarse a cabo la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, el criterio repercute y obliga a ser tomado en cuenta en el resto del país. Este apartado considera como crimen la interrupción voluntaria del embarazo o la acción de abortar con el consentimiento de la persona implicada, sancionándolo hasta con 3 años de cárcel, lo que el martes quedó sin efecto tras el fallo del tribunal. Esta decisión unánime de la Suprema Corte fue reconocida por la prensa nacional e internacional, ya que México es considerado un país altamente conservador y con una gran parte de la población que profesa la religión católica. Sin embargo, de manera consistente, la llamada marea verde ha ido ganando terreno y demostró que la legalización del aborto es uno de los derechos fundamentales de las mujeres, que además ayudan a la construcción de la tan anhelada igualdad de género. La resolución de la Suprema Corte señala que la maternidad no debe ser obligada, sino una elección, ya que se trata del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y su vida, sin tener que ser criminalizadas. Asimismo, se contempla la garantía de educación sexual para decidir, el acceso a la asesoría, métodos anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Es cierto que el aborto sigue siendo una de las decisiones más complicadas que puede tomar una mujer, pero no mayor a la de procrear por obligación. Por lo tanto, esta decisión no debería enlazar juicios morales. Hasta este martes, solo en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz está despenalizado el aborto. Está por verse cómo estados tan conservadores como Guanajuato tomarán esta resolución. Pues la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no provee todavía marcos legislativos a escala nacional para que las mujeres y personas gestantes interrumpan sus embarazos de manera legal, segura y gratuita, como ocurre ya en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Veracruz y en Hidalgo. Sin embargo, esta decisión marca la pauta para que el Poder Legislativo de los 28 estados donde no hay aborto legal comience a trabajar en las modificaciones a la ley existente que despenalicen el aborto consentido bajo los argumentos presentados en este histórico fallo de la Corte que implica un paso fundamental en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos a escala social. Vamos a un breve corte y regresamos a este recuento semanal con más información de interés para usted. Volvemos. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano.
saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Elijo ir hacia allá, hacia ese horizonte que me has señalado, rumbo a un futuro donde podamos trascender más allá de nuestros sueños. Y es que tú me has mostrado cómo ser recordado a través del tiempo, cómo llegar a donde nadie llegó, con tu fuerza, con tu grandeza, con tu espíritu y tu voz, que comunican tu esencia inquebrantable. Eso es trascender, crecer con tu incansable búsqueda de justicia que la juventud te otorga, con los sueños que diseñas con tu creatividad y que con tu talento transformas en obras imposibles. Trascender es trabajar educando a los campeones del presente y a los emprendedores del futuro. Generar un mundo mejor desde la ciencia, con tecnología para emprender con humanismo hacia el bienestar, porque tú y yo sabemos que no hay imposibles, que puedes vivir sin límites, creciendo y corriendo hacia tus metas, descubriendo tu ingenio, transformándote con la cultura, siendo único y llegando a un futuro que trascienda más allá de nuestros sueños. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Licenciaturas, maestrías, doctorados. Por la salud y seguridad de nuestros estudiantes, los docentes de la Universidad de Jalapa hemos preparado actividades en el campus virtual. Estudia en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis.
marca y trasciende. Gracias por seguir con nosotros en este subprograma Recuento Semanal. A continuación vamos a ver un tema que causó mucha polémica en los días que corren. Y le cuento, Vox, Vox es un partido político español fundado el 12 de diciembre de 2013. Su presidente se llama Santiago Abascal y está calificado el partido por muchos especialistas y analistas políticos como de ultraderecha, quizá el más radical de los partidos de ultraderecha de Europa. Son, para que usted sepa, reivindicadores de la dictadura franquista, la dictadura que encabezó Francisco Franco de 1939 a 1975 y que reprimió a sangre y fuego las libertades políticas y sociales de los españoles. Se opuso a la democracia, a la separación de poderes o la soberanía nacional. Vox, el partido del que le hablo, está contra del comunismo, obviamente, pero también está en contra de los derechos de las mujeres, de los derechos de los inmigrantes, repudian al Islam, buscan eliminar por completo o modificar leyes contra la diversidad sexual y la discriminación. Son, pues, una organización trasnochada, fascista y profundamente intolerante. Pues con el líder de esta joya de partido, un grupo de senadores del PAN, encabezados por su líder, el veracruzano Julen Rementería, firmaron la llamada Carta de Madrid en defensa de la libertad y la democracia en la iberósfera. Así se llama este documento, este manifiesto. Un documento que, como le digo, más propio de los tiempos de la Guerra Fría, ya por los años 50 del siglo pasado, o incluso más atrás de los años 30 del siglo XX, cuando el gran capital espantaba al mundo tras la Revolución Rusa con el fantasma del comunismo. Así se llama ese documento y esas son las cuestiones que lo inspiran. Y hoy nace aquí, cito, en México, un mensaje muy importante para el presidente y sus radicales, dijo Julen Rementería. México nunca va a ser comunista, advirtió el también coordinador de senadores del PAN, quien orgulloso encabezó este acto con el líder de este partido fascista de ultraderecha. Y Rementería, lógicamente, luego de una luz de críticas y descalificaciones, de personalidades de todo calibre en el espectro político nacional, desde el presidente pasando por los propios líderes de su partido, Acción Nacional, debió deslindarse, alegar y argumentar que todo esto fue a título personal el apoyo a Vox y ofrecer disculpas. Julen Rementería se exhibió así y perdió cualquier posibilidad, de acuerdo a muchos analistas políticos, para aspirar, como es su deseo, a la candidatura del PAN al gobierno de Veracruz para el 2024. Pésima decisión, sin duda, y reveladora, creo yo, subrayo, de que hace falta que los políticos lean más, que estudien algo de historia y piensen dos veces antes de aventarse al ruedo, movidos ya sea por su afán de notoriedad o su irreflexiva postura en contra de la administración de Morena y del presidente López Obrador. Vamos a ver la siguiente nota sobre este penoso caso. Mucho revuelo causó la reunión en días pasados aquí en México de 13 senadores del partido Acción Nacional con Santiago Abascal, presidente de Vox, un partido de ultraderecha español que ha ido ganando terreno poco a poco. El encuentro fue para firmar la famosa Carta Madrid, que supuestamente pretende la defensa de la libertad, la democracia y frenar el avance del comunismo en la iberosfera, palabra con la que buscan designar a una comunidad de naciones libres con más de 700 millones de personas que comparten una herencia cultural. Vox es un partido político de España fundado en 2013, que preside Santiago Abascal. Su ideología se basa en argumentos ultraconservadores, regresivos, xenófobos, fascistas, represivos de minorías, además de que intenta revivir el espíritu del franquismo. Es claro su rechazo al matrimonio y adopción entre parejas del mismo sexo, la antiinmigración, la eutanasia y el feminismo. Incluso niega que exista la violencia hacia la mujer. Es, pues, un partido de los más firmes de la ultraderecha fanática y trasnochada. Con el dirigente en España de esas bellas personas, el líder de los panistas en el Senado, Julen Rementería, y buena parte de sus pares posaron felices para la foto luego de su acuerdo para sumar fuerzas y frenar el supuesto avance del comunismo.
Los mismos senadores se ufanaron al decir que esto era un mensaje directo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus ideales, pues, a su parecer, con él el comunismo ha avanzado en México y su intención es detenerlo. Sin embargo, lo único que hicieron fue darle argumentos al mandatario para reiterar su discurso de que uno de los partidos más importantes en México es muy cercano a la ultraderecha y que no es una oposición democrática y liberal. Este partido español pareciera que llega a México con paso firme, pues se dio a conocer que en abril de 2020 comenzó el proceso para registrar como marca a Vox en nuestro país, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para después poder operar una consultoría en estrategias de comunicación y relaciones públicas en el ámbito de la seguridad nacional. Tal fue el tropiezo de estos senadores que de manera inmediata tanto la bancada del PAN en el Senado como del partido blanquiazul se deslindaron de los hechos, puntualizando que dicha reunión fue a título personal de los criticados senadores. Lo mismo hizo el Partido Revolucionario Institucional, pues el escándalo también salpicó a algunos de sus legisladores. Desde antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, ya se le relacionaba con ideas comunistas y dictatoriales, debido a que en sus proclamas antepone a los pobres y rechaza tajantemente el neoliberalismo, lo que evidentemente para sectores conservadores y la clase media alta o los sectores populares poco ilustrados, con bajos niveles educativos y que no leen, constituye, como reza la propaganda, una amenaza o un peligro. La pregunta es, ¿se impondrá la ultraderecha en México? Habrá que poner atención, pues los extremos son peligrosos, lo mismo que si vienen de la izquierda que de la derecha. Los invito a ver a continuación la información más relevante que se lleva a cabo en la Universidad de Jalapa, entre la que destaca el arranque del ciclo escolar en su modalidad híbrida y los cursos de inducción que se hicieron para los alumnos de nuevo ingreso. Y entre lo que ha venido ocurriendo en esta casa de estudios, también destaca un convenio de colaboración suscrito por las máximas autoridades de esta casa de estudios con la Asociación Cultural, la Bibliomusic-Cineteca, con sede en la ciudad de Barcelona, España. Vamos a ver, lo invito, estas breves de la Universidad de Jalapa. El pasado 30 y 31 de agosto se dio la bienvenida a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, mediante los cursos de inducción que la Universidad de Jalapa llevó a cabo a través de videoconferencias. Gracias a esto, los estudiantes que recién ingresan pudieron conocer, previo al regreso a clases, la que será su nueva casa de estudios, así como generar una convivencia con otros jóvenes que entusiasmados están por comenzar esta nueva etapa. También, el último día de agosto, la Universidad de Jalapa y la Bibliomusic-Cineteca de Barcelona, España, representados por el Dr. Carlos García Méndez y la maestra Sonia García García, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de contribuir al impulso de proyectos conjuntos para la difusión de las riquezas naturales, los atractivos turísticos y lo más relevante de la creación cultural en México y España, a través de exposiciones, producciones televisivas, coproducción de reportajes y otros productos y actividades académicas. En nuestra sección deportiva, nuestro compañero Juan Pablo Sánchez Andrade nos presenta información sobre los números del equipo de baloncesto Halcones de Jalapa en su inicio de temporada, lo que han venido haciendo ya este equipo que concentra la emoción de la afición jalapeña del estado de Veracruz. Además, Juan Pablo hará un recuento de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y de los veracruzanos que resultaron medallistas en esta justa internacional. Vamos a verlo. Adelante, Juan Pablo, con tu nota. Después de mucho tiempo de inactividad por una pandemia que atravesó fronteras, el deporte está volviendo a resurgir dentro del país. Tal es el caso de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, LNBP, donde están compitiendo 10 equipos de todo México, destacando el regreso del equipo capitalino jarocho, los Halcones de Jalapa.
El torneo inició el pasado 2 de septiembre, quedando dividido en dos grupos, zona este y zona oeste, cada uno con 5 participantes, donde los halcones de Jalapa conforman la zona este compitiendo contra leñadores de Durango, plateros de Fresnillo, dorados de Chihuahua y Fuerza Regia de Monterrey. Plateros de Fresnillo abrieron el torneo en su casa, recibiendo a los halcones, que cayeron con un marcador final de 88-69. Posteriormente, durante la jornada 2 y dentro del mismo territorio zacatecano, Jalapa volvió a caer frente a Fresnillo ahora con un marcador de 98-91. De esta manera, nuestro equipo queda en el último lugar dentro de su zona, sin conocer la victoria aún. Sin embargo, Jalapa todavía puede recuperarse en la tercera o cuarta jornada, pues hoy serán locales y darán la bienvenida al Nido del Halcón, no solo a Soles de Mexicali, con quienes se verán las caras. Además abrirán las puertas del gimnasio de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USB, a toda la afición jalapeña. Mientras tanto, no hay que tener un mal sabor de boca, pues México tuvo una destacada participación en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, tras clausurarse estas competencias el pasado 5 de septiembre. La delegación mexicana paralímpica subió al podio en 22 ocasiones, conquistando 7 preseas doradas, 2 platas y 13 bronces, en pruebas como natación, atletismo, halterofilia, lanzamiento de disco, por mencionar algunas, llegando a un total de 312 medallas a lo largo de toda la historia de esta justa mundialista. Desde aquí queremos felicitar a los 6 representantes mexicanos, quienes no solo dejaron en alto el nombre del estado, sino de todo México. Se trata de Nelly Miranda, Diego López y Naomi Mandujano en natación, María Marín en lanzamiento de disco, Eliezer Buenaventura en lanzamiento de jabalina y José Chesian en atletismo. Más orgullo aún porque 2 de ellos hicieron posible que el himno nacional mexicano volviera a sonar en una competencia de esta magnitud. Con tan solo 23 años, José Chesian, originario de Coatzacoalcos, ganó la medalla de oro en los 400 metros planos categoría T3, registrando su mejor tiempo en su carrera con 49.99 segundos. Diego López fue el segundo veracruzano en levantar la bandera de México en la cima del podio, en la prueba de natación de 50 metros libres S3, además de ya haber ganado anteriormente una medalla de bronce en esta misma edición de Paralímpicos. La próxima edición de Juegos Paralímpicos será en 2024 con sede en París, y no dudamos que los actuales logros de los veracruzanos motiven a otros atletas del estado a representarnos en futuras ediciones. Este próximo fin de semana se cumplen 50 años del mítico Festival de Avándaro, el encuentro de grupos de rock que congregó a miles de jóvenes rebeldes de aquellos años, de las movilizaciones juveniles que cimbraron al mundo en la década de los 60 del siglo XX. Fue el Woodstock mexicano, como aquella famosísima congregación hippie con música de rock, realizado desde el viernes 15 hasta el lunes 18 de agosto de 1969 en Bethel, en el estado de Nueva York. Una fiesta de rock y de excesos que marcó la historia de la música y dejó huella en muchas generaciones. Pero para recordar a Avándaro, dejemos que nuestra compañera Ani Mata nos cuente todos los detalles y la trascendencia de este sensacional evento realizado en nuestro país hace 5 décadas. Adelante, Ani, con tu nota. Emilio, qué gusto me da saludarte nuevamente por acá en Recuento Semanal. Mi nombre es Ani Mata y el día de hoy vamos a compartirte sobre un festival muy importante que marcó el género de la música de rock. Hablamos sobre el Festival de Avándaro, con qué otro festival ha sido comparado y los hechos que sucedieron, ya que no tuvo el mejor final que nosotros esperábamos. Así que vayamos con la cápsula y en un momento regresamos para saber tu opinión acerca de él. Este fin de semana se cumplen 50 años del Festival de Avándaro, el primer festival multitudinario de rock en México, un encuentro de la juventud rebelde e inconforme de aquellos años que marcó una época. Los jóvenes en nuestro país recién habían sufrido la represión gubernamental en 1968 y 1971. Era la generación del cambio, la que a nivel internacional dejó su huella en la historia del siglo XX, aquella de las movilizaciones de protesta, la que pugnaba por más libertades, que apoyaba la lucha por los derechos civiles y condenaba la guerra de Vietnam, la generación que rompió paradigmas en la relación entre los hijos y los padres, entre los ciudadanos y los gobiernos, en el arte, la cultura, la sexualidad y la forma de ver y entender el mundo. Fue la Revolución Juvenil Mundial que sentó las bases de las nuevas relaciones sociales y familiares y de las transformaciones en lo político, lo social, en las costumbres y hábitos que vivimos aún hoy. Pero volviendo al mítico Festival de Avándaro, su celebración, la libertad y exceso en la que convivieron durante 2 días los jóvenes amantes del rock no solo afectó la historia del género,
clausurando por varios años todo aquello relacionado con él, luego de las condenas de los sectores más conservadores a ese encuentro, literal de drogas, sexo y rock. Avándaro fue, en suma y a pesar de todo, el grito de libertad de la juventud que se venía callando desde años atrás. Como antecedentes de esto, es necesario recordar dos de las manifestaciones juveniles más importantes en y para México, en la que los estudiantes fueron cruelmente reprimidos. La primera de ellas sucedió el 2 de octubre de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que culminó en la masacre de Tlatelolco, donde cientos de jóvenes fueron atacados y muchos murieron a mano del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar creado por el gobierno para reprimir a la población. 3 años después, el 10 de junio de 1971, se dio el halconazo. Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional se manifestaron en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León. Pedían democratizar la educación y asegurar la libertad de expresión. Sin embargo, de nueva cuenta fueron cruelmente reprimidos por los halcones, el grupo paramilitar del gobierno de Luis Echeverría. Con ello, a los jóvenes les quedó claro que no podían expresarse libremente en la vía pública y comenzaron a buscar nuevas vías. De manera paralela, el rock mexicano estaba en uno de sus puntos de mayor éxito, contagiados por las bandas de rock estadounidense y por las imágenes en televisión del famoso festival de Woodstock, por lo que en nuestro país comenzaron a florecer centenas de bandas que se hacían de cualquier lugar para expresar su arte. Fue así que unos empresarios y el productor Luis de Llano organizaron en el Estado de México el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, algo que empezó como una carrera de autos con la presentación de algunas bandas de rock y que estaba previsto para máximo 7,000 personas, y culminó en un concierto masivo con más de 300,000 espectadores, que bailaron y cantaron al ritmo de los Duk Duks, Peace and Love o Three Soul in My Mind. En esta última banda sería finalmente el Tri. El mismo Luis de Llano, en el libro que presentará mañana bajo el título Avándaro, 50 años cuando el rock mexicano perdió la inocencia, señala que Avándaro fue el rechazo a la cantina sabatina, a la diversión programada, al paseo don Juanesco de la Avenida Juárez, a la cacería sabatina de la Zona Rosa. Fue el rechazo a la costumbre, al manual de buenos modales de Carreño, a la página de sociales. Fue el hueco en el tiempo que dejó ver otra realidad. En Avándaro, todo lo políticamente correcto se acabó, expresando todas las palabras reprimidas sin alborotos o violencia alguna. En Avándaro se encontraron las clases sociales, se perdieron los estigmas. Sin embargo, el evento no tuvo un final feliz. De vuelta, los jóvenes volvieron a ser víctimas de las críticas y la represión. Después del evento se gestó una feroz campaña en los medios de comunicación para desprestigiar no solo el festival, sino este género musical. Integrantes de las bandas de rock eran amenazados o perseguidos y sus canciones dejaron de sonar en la radio o en la televisión. Este festival, también conocido como el Woodstock mexicano, echó por tierra mitos, puso a temblar al gobierno y al sector más conservador, pero sobre todo marcó a toda una generación. Avándaro fue la expresión más pura y legítima de la contracultura, esa contracultura que permearía en varias ramas de la cultura y las artes mexicanas. Me encantó haber compartido esta cápsula el día de hoy contigo, pero también nos encantaría muchísimo saber qué opinas acerca de este festival Avándaro. ¿Fue su organización? ¿Fue el gobierno? Déjanos en los comentarios porque sin duda nos encantará leerte. Regresamos contigo, Emilio. Soy Animata para Recuento Semanal. Les invito a ver a continuación la charla que sostuvimos con Sonia García y Ferran Baile, dos periodistas y escritores que son al mismo tiempo directivos del Centro Cultural, la Bibliomusic-Cineteca de la ciudad de Barcelona, quienes estuvieron en esta ciudad capital para la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Jalapa. Para conocer de qué se trata este convenio y para que nos cuenten muchas de las anécdotas interesantes que tienen, vamos a ver esta entrevista que invito que nos acompañe. ¿Qué tal? Qué gusto que sigan con nosotros en su programa Recuento Semanal. Y hoy vamos a platicar de temas muy interesantes con dos destacados amigos, dos destacados promotores culturales.
Me refiero a nuestra amiga de muchos años, reconocida periodista, escritora y ahora una activa promotora cultural, como les decía, Sonia García García. Sonia, un placer, de verdad, qué gusto saludarte y recibirte. Y recibo también a tu esposo, sí, con muchísimo gusto de que estés con nosotros, acompañándonos en esta Ferran, en esta ocasión, en este programa, porque también en tu faceta de escritor, de promotor, tendrán mucho que comentar. Sean muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Emilio. De verdad que te agradecemos mucho esta oportunidad, porque para nosotros también es una oportunidad de estar con gente del medio periodístico tan importante en Veracruz. Pues gracias, Sonia. Pero bueno, digamos, el cambio que Sonia García, y permíteme, Ferran, que empecemos a platicar con Sonia, por favor, si eres tan gentil. Pues tú, director del Diario de Jalapa, yo ahí te conocí, sí. Bueno, de jefa de redacción, hace muchos años, digo, tú eras muy joven, desde luego, pero ya un rato de conocernos, y bueno, decides emigrar, llegas al periódico, ¿no? De Cataluña, ¿no? Allá a trabajar, y después empiezas allá, conoces aquí a Ferran, en el que empiezan ya a visualizar, sí. Pues ya de esta nueva actividad. Platícanos un poquito cómo fue tu llegada, tu estancia y esta visión desde el otro lado, como dije, del charco, del otro lado del océano, en los temas culturales, los temas periodísticos, Sonia. Claro que sí. Yo llego a Barcelona, al periódico de Cataluña, efectivamente, y llego nada menos que a la sección de cultura. Eso a mí me da una gran oportunidad, sobre todo, de conocer al medio cultural de Cataluña, sobre todo de Barcelona, y también de conocer a un periodista del área de espectáculos infantiles del periódico. Y entonces, cuando lo conozco, pues descubro que él tiene una biblioteca extraordinaria, una gran colección de documentos sobre cine y salas de teatro independientes, y entonces le propongo que demos a conocer esto al público. Ya él tenía la idea de crear una biblioteca, de hecho ya estaba catalogada como biblioteca, pero yo le digo, hagamos un centro cultural. Y pues sí, en 2010 consolidamos este centro cultural. Excelente. Sí. La Bibliomusicineteca, ¿no, Ferran? La Bibliomusicineteca a ritmo de rap es más fácil. Es más fácil y así nos lo aprendemos. Sí, pero finalmente es un gran proyecto, ¿no? Bueno, tú, como bien dice Sonia, ya traías por ahí un gran archivo de cosas. Además, ¿no? La idea, de hecho, fue una herencia maravillosa de mi padre. Él había formado su biblioteca. Sí. Entonces lo unimos también con mi musicoteca y con la cineteca, etcétera. Y ya conjuntamente ya elaboramos la idea de que hacer un centro cultural abierto y poder mostrar este fondo cultural que tenemos y después promocionar otras actividades que nosotros iniciamos o promocionamos y otras actividades que vienen de fuera, proyectos que están buscando un espacio y entonces en la biblio, porque biblio es recurrente, sí. Bibliomusi o Bibliocine, ya sale en Google. Así es. Y entonces Bibliomusicineteca. Y así los encontré en Google y veo que tienen ya realizadas más de 200 actividades, ¿no? Creo que tú tenemos muchas más. Muchas más, digo, pero ya están haciendo... Muchas más, en estos años hemos hecho, pues ya... Bueno, anualmente teníamos 200. Sí, por eso yo antes me quedé, de la 200 actividades, 200 actividades los últimos años, con lo cual sí debemos estar anuales. Más de 2.000 actividades qué barbaridad. En el conjunto. Han sido 11 años ya consolidados como asociación cultural y eso nos ha permitido divulgar sobre todo la obra de muchos mexicanos que por obvias razones nos buscan allá y permitirles o abrirles ese espacio que se vuelve un espacio muy entrañable, porque aunque es pequeño y nunca queremos dar la expectativa de que es una cosa grandiosa, no es una institución como la Universidad de Jalapa que es tan importante y que es tan grande. Nosotros tenemos una asociación cultural muy pequeña, pero en donde dar cabida a todos estos talentos, a esta juventud que generalmente es la que nos puede visitar allá en Barcelona y que además quieren mostrar su trabajo, ¿no? Tanto musical como artístico, de artes plásticas, teatral incluso, o libros, la presentación de libros que generalmente se están produciendo a nivel internacional. Y fíjate que comentas algo importante, hablabas de la Universidad de Jalapa, el trabajo que aquí se realiza y bueno, ya esta sinergia y este trabajo que viene, porque bueno, debo comentarles que la Universidad de Jalapa acaba de suscribir un convenio de colaboración
con la Bibliomusicineteca para sumar esfuerzos en diversas actividades culturales, en todo sentido, ¿no? Sí, que precisamente lo que tú decías es que nos va a permitir, creo yo, consolidar nuestra tarea en Barcelona, pero también abrir la posibilidad de este puente que siempre hemos querido mantener a través de los años con nuestro querido México. Sobre todo a nivel de Jalapa, te comentaba que hay muchos estudiantes, muchos trabajadores, muchas familias que se van de aquí del estado de Veracruz y especialmente de Jalapa a Barcelona. Y entonces nosotros abrimos esas puertas y con este convenio que acabamos de firmar, pues podemos hacer mucho más actividades, desde presentaciones de libros, intercambio cultural, dar a conocer los programas que ustedes magníficamente elaboran desde esta institución. También estamos pensando en intercambiar toda esta pues cuestión cultural que se tiene a través de la gastronomía, de la música, del folclore, del cine, que es tan importante actualmente, ¿no? Entonces creo que este convenio nos permitirá poner las bases de algo mucho más sólido y mucho más amplio, mucho más abierto, ¿no? Que nos permita unir realmente dos continentes, ¿no? Exactamente, Sonia. Y fíjate que platicamos un poco detrás de cámaras de que están por lanzar un programa de televisión por internet, como este que está usted viendo y como estos de ejercicios que son tan bonitos de hacer. Pero bueno, cuéntanos, Ferran, ya están a punto de salir, entiendo, ¿no? Bueno, esta es una idea de uno de los colaboradores de la Biblio, y era Raíces Lejanas. Sí. Raíces Lejanas, él es un aficionado, incluso tiene un simulador de vuelo en su casa, y entonces permite todo esto acercarse a los lugares de procedencia viendo desde el aire, que son siempre unas visiones muy agradecidas. Y él tenía raíces lejanas de estas personas que han tenido que dejar por diversas razones su país de origen y abrir camino en otro país, y que siempre este corazón partido que siempre está. Y entonces hablar de ellos, y empieza el programa pues, y quiere fundamentalmente centrarse en México. Sí. En esta primera etapa, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? Sí, de hecho me invitó a ser parte de este programa. Yo desde luego que acepté encantada, porque es una manera más de divulgar este gran talento de México, ¿no? Sobre todo esta riqueza cultural. Y sí, a partir del día 14 lo presentamos allá en Barcelona y queremos vincularlo a este medio de comunicación también tan interesante, porque queremos la colaboración de artistas, de talento, de música, de todo lo que sea posible, y de comentarios tan afortunados como los que ustedes promueven también aquí en Acrópolis, ¿no? Sí, Sonia. Bueno, pues desde luego que será un placer poder sumar esfuerzos en el marco de este convenio, de este trabajo de colaboración, porque pues siempre la difusión cultural es algo, al final creo que de manera personal, por gusto, pero nos une a quienes estamos aquí al frente de Acrópolis, a la rectoría de la universidad, y bueno, pues además por el tema del periodismo, de todo lo que implique toda la gama tan bonita que tiene, y habremos de tener desde luego también producciones de ustedes desde allá, ¿no? Sí, que eso es lo ideal, ¿no? El intercambio, porque es lo que nos enriquece, así como nos enriquece el mestizaje, ¿no? Claro. La participación de tanta gente de todas partes del mundo que viven en Barcelona y que quieren conocer lo que pasa en México, y al revés, ¿no? La gente que vive aquí que también reciba experiencias, porque también es verdad que mexicanos hay en todo el mundo. Sí, claro. O sea, donde quiera están participando, ¿no? Nosotros, sí, pero en España, en Madrid, en Barcelona, sin duda hay mucha gente. Sí, nosotros tenemos una una federación de asociaciones mexicanas en Europa que aglutina todas estas iniciativas culturales, y la verdad es que va muy bien tener esta agrupación, participar allí. En Barcelona hay otra asociación que se llama Mescat, que también tiene una participación muy fuerte en la organización de lo que es el Festival Vive México, que también promueve en septiembre para las fiestas patrias, y que es todo un acontecimiento que lamentablemente la pandemia no ha podido permitirnos hacer más grande el festejo, pero que cada año se promueven muchas actividades, y este año se presenta el día 6 precisamente. El 6. Ahora que lleguemos a Barcelona ya presentaremos todas las actividades que tenemos en marcha. Pues excelentes son. Pues Ferran, no sé si hay algo más que nos quisieras platicar
platicar en esto, lo que viene por delante de lo que están haciendo allá. Pues muy satisfechos de poder haber firmado este convenio, que bien seguro servirá porque uno de los objetivos que tenemos nosotros, aparte, es abrir ventanas de conocimiento, abrir horizontes de conocimiento y vincular a las personas, ¿no? De vincular culturas, fundamentalmente. Y es el hecho de que también los actos no sean puntuales solamente, sino que detrás quede todo un trabajo hecho de información y también todo un trabajo a continuar. Sí, claro. Es decir, que queda aquello que decíamos un poco haciendo el cajón desastre, que en España es el sastre que guardaba todo en el cajón, todas sus herramientas. Bueno, pues es esto, que allí quede un cajón desastre al cual se pueda incrementar con colaboraciones diversas y se siga, ¿no? En cada tema tenga una continuidad y se enriquezca. Sí, no, pues seguro que así será, Ferran, de verdad, con la experiencia, con el bagaje, con lo que ya han andado, con la aportación, la suma que desde luego habremos de tener, con tu trabajo como periodista, como escritora, con el trabajo de tu hija como documentalista, ¿no? Que aquí hemos seguido también de manera muy interesante. Y que además ella está ahora en Jalapa, que con la pandemia también ella paró su viaje nómada a la Patagonia, que tenía interés de ir, y ha puesto un pequeño local aquí en Pino Suárez 23, se llama Espacio Nómada, y tiene también muchas actividades culturales que bien podemos vincular también a nivel institucional, porque sobre todo ella está muy enfocada a enarbolar las cuestiones de género, o sea, darle el papel protagonista a las mujeres. Entonces, el papel de las poetas, de las cantantes, de las músicas, de las ilustradoras, y ha dado un buen servicio. Este año han hecho bastantes trabajo cultural. Y tiene un pequeño restaurancito de comida libanesa con mediterránea. Y vegetariana, porque ella es vegetariana. Pues todo eso también es parte de la cultura, ¿no? Que nos suma, que nos hace... Que nos une, Sonia, que nos une. Pero al final eso es lo que queda y lo que nos permite pues trascender la cultura y el trabajo conjunto, que sin duda vamos a hacer con tanto gusto y con ustedes lo vamos a hacer muy bien. Muchas gracias. Pues les agradezco muchísimo, de verdad, su presencia en este espacio, Ferran, Sonia, aquí tienen su casa y continuamos con esta emisión de Recuento Semanal. Pues de esta manera hemos llegado al final de este Recuento Semanal. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12 del día para seguir la revisión puntual de los temas y asuntos que, como cada semana le digo, son de interés público, los temas que forman a la opinión pública. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos sus comentarios. Y recuerde que toda esta información, lo que aquí le presentamos y lo más actual, lo de última hora, lo encontrará todos los días y a toda hora en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Lo esperamos en este espacio la semana que viene, donde, como siempre, tendrá la mejor información y el análisis para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa.
Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.